Bueno, vamos a hacer algo. Vamos allí donde estamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pasar ahora al alimento espiritual, que es la base de todos los alimentos que podamos nosotros identificar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Queridos hermanos, agradecidos a ti estamos, oh Padre Celestial, porque nos has dejado el camino, nos has mostrado cómo caminar en el camino, nos has identificado cuáles son los obstáculos y cómo poder ser exitoso ante esos obstáculos, y finalmente nos ha mostrado tus brazos para esperarnos al final del camino y decirnos a nosotros: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Amén. Cristo Jesús, gracias por ser especial con nosotros. Gracias porque a pesar de que entiendes que vivimos en un mundo de tantas dificultades, nos muestras la oportunidad para nosotros tener vida eterna. En este momento queremos abrir las Sagradas Escrituras, queremos indagar algunos aspectos que tienes para nosotros. Te pedimos a ti, oh Dios, la unción de tu Santo Espíritu, para que lo que hablemos no sea nuestra propia inspiración, sino que podamos seguir los matices que tú has colocado para nosotros, con el objetivo de que nosotros tengamos el éxito que tú tanto quieres para nosotros. Todo lo pedimos en tu nombre, querido Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Bueno, la vez pasada llegamos a algunas conclusiones. Y a manera de pregunta, yo quiero que ustedes me ayuden a recordar esas conclusiones. La primera conclusión que llegamos es que Dios nos dejó un manual para nosotros conocer claramente cuáles son los objetivos del éxito del ser humano. La pregunta es: ¿cómo se llama ese manual? Mi casa. Las Sagradas Escrituras, ¿verdad? O la Biblia. Y recordamos que la Biblia es un manual muy interesante y su nombre establece que las Sagradas Escrituras tiene allí su nombre de Biblia porque significa biblioteca. ¿Cómo significa? Biblioteca. Y esta biblioteca consta de 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Y toda la Biblia tiene un propósito, un objetivo. A ver, ¿me ayuda usted a recordar cuál es ese objetivo? Enseñar el amor al prójimo. Sí, es cierto, maravilloso objetivo. Y la vez pasada, Lisette nos dijo: mire, son muchos objetivos, pero el mayor objetivo de las Sagradas Escrituras se llama ¿cómo? Salvación. Buscar la salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es tener vida eterna. Y es arreglar ese problema por la cual el doctor del Valle trabaja todos los días. Este caballero es experto que cuando hay un procedimiento y hay la circunstancia difícil que ese paciente no puede respirar, todo el mundo dice: ¿dónde está Del Valle? Y Del Valle corriendo, inmediatamente ¿qué hace él? Entuba ¿a quién? A ese paciente, para tratar de que ese paciente no esté involucrado en el problema complicado que tenemos en los seres humanos, que se llama la muerte. Y el doctor corre y rapidito dice: vamos a abrir aquí inmediatamente, mete el tubo por allí, guarda, y dice cómo están los gases, cómo está respirando, y entonces todo transcurre porque él reconoce que él tiene que abrir vías específicas para tratar de que el paciente se mantenga en vida. Mire, un mecánico
hace elementos similares al médico. Es más, el mecánico es más difícil, porque todos los años hay modelos nuevos con piezas diferentes. La diferencia del médico y el mecánico es que el mecánico puede apagar el carro para poder repararlo, pero el doctor del Valle no tiene esa oportunidad. El carro tiene que estar prendido, el cuerpo humano tiene que estar en vida y no puede darse el lujo que se apague ni siquiera por un segundo. Y toda su acción hace que ese elemento o esa actividad se vuelva bien complicada y muy difícil, de mucho riesgo. De manera que esa salvación es vida eterna, dice la hermana Gladys, y esa vida eterna nos dará a nosotros la oportunidad, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de vivir en un lugar donde no habrá más que muerte ni enfermedades, ¿verdad? Dice el verso bíblico que ni la polilla ni el orín corrompen, ¿verdad? Es un lugar de total santidad. De manera que yo le hago a ustedes la pregunta: ¿la santidad con el pecado mezclan? No mezclan, ¿verdad? La santidad debe estar alejada ¿de dónde? Del pecado. De manera que si Dios es santo y nosotros pecamos, a raíz de esa circunstancia difícil, existió una división, una brecha entre Dios y nosotros. Pero hubo un puente que Dios creó, y fue una estrategia fatídica, porque el enemigo le dijo a Dios: los que tú creaste te fallaron, fueron desleales contigo, le colocaste una prueba sencilla, nada más le colocaste en el huerto del Edén un árbol que se llamaba el árbol ¿de qué? Del bien y del mal, y ellos no pudieron ser fieles a ti. Sencillamente alguien le dio unas palabritas sencillas y los convenció. Y como tú le dijiste a ellos que el día de que comieran de ese árbol morirían, entonces tú tienes que cumplir tu palabra y ellos tienen que morir eternamente. Mire qué problema. Y Dios dice: no puede ser, porque yo no hice cualquiera creación. Dice el capítulo 2 de Génesis que Dios hizo que el hombre se enseñoreara de toda su creación, de manera que es una expresión muy clara para hacernos pensar nosotros que la creación de nosotros fue súper archi extra exclusiva. No somos cualquier persona. Es cierto que usted me ve aquí barrigoncino, chaparrito, pero no soy cualquier creación. Mire, somos una creación específicamente especial. Y Dios dijo: yo no puedo perder una creación, porque no se trata de un ornamento, se trata de un ser que piensa, que administra, que toma decisiones, que sabe escoger entre el bien y el mal, que sabe y reconoce lo que es importante o no importante. Y Dios dice: yo tengo que salvar a esas criaturas. Cometieron un error y Satanás tiene razón. Yo le dije a ellos que del día que comieran de ese árbol, ¿iban a qué? Iban a morir. Y dice: pero yo tengo que arreglar ese problema. Y aunque ellos mueran, yo tengo que asegurarme que esa muerte no sea eterna. Y yo tengo que asegurarme de que esa muerte tenga la oportunidad de darle al ser humano un beneficio de reconsideración, para que pueda arrepentirse de sus errores y pueda demostrarle yo a ese sinvergüenza que quiere matarlos a cada momento, de que esa creación puede ser salva por su propia decisión. ¿Verdad? Y le digo realmente que ese plan de salvación creó, y mire, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo llegaron a una solución y dijeron: alguien de la divinidad tiene que morir para nosotros cargar ese error y permitirle a todo este grupo de personas la oportunidad que, si tuviéramos que realmente cumplir la consecuencia del pecado, que es la muerte, no sea una muerte eterna, sino que sea una muerte
temporera, mientras que nosotros solucionamos el problema del pecado. Mire, las Sagradas Escrituras es muy bonita. Y dice un verso bíblico, el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el verso 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa expresión de rescate, apreciados amigos, se confabula para que nosotros tengamos la certeza de que Dios nos dijo, hombre, por favor no te llenes de estrés. Mujer, ser humano, no te llenes de estrés. Yo establecí un plan de salvación y mi Hijo Cristo Jesús ha muerto para que los que vivían antes de Cristo y después de Cristo, todos tengamos salvación, y dice el verso bíblico, y vida eterna. Hermanos, mire, cuando yo conozco esa verdad, yo digo, yo no puedo vivir una vida tan simple, porque si la celestialidad está haciendo una estrategia para que yo me coloque en esa guagua, en ese bus, en ese vehículo que va hacia la salvación, a arreglar mi problema, yo tengo que asegurarme que yo voy a montarme en ese lugar, pastor, porque si no me monto allí, entonces la decisión va a ser mía, pero el resultado va a ser incorrecto. El asunto, apreciados hermanos, es que de la misma manera que Eva tomó de ese árbol donde demostró su deslealtad a Dios, nosotros también con esa misma voluntad y respuesta necesitamos responder por nosotros. Hay muchas personas que cuando hablamos de la temática se sienten muy preocupadas. Y hay algunas posiciones religiosas que dicen, no, Señor, tú tienes que hacerlo usando las fuerzas de Dios. Yo quiero detenerme un poquito allí, porque sabe una cosa, apreciados hermanos, es importante que nosotros dejemos de colocarle a Dios nuestras responsabilidades. Hay decisiones que nosotros necesitamos que tomar. Mire, hay un verso bíblico que dice, Filipenses 4:13, que todo lo puedo en ¿quién? En Cristo que me fortalece. Y voy a hacer un nexo porque por mí mismo el doctor Gabaldón tiene unas características, aunque se ve agradable, risueño, pero hay que preguntarle a Consuelo cómo es en la casa, porque a lo mejor el mismo agrado no es allá, a lo mejor las mismas palabras ahorita se acortan, y a lo mejor no le dice las otras, pero los gestos como que son cónsonos por las cosas que podrían escucharse en la calle. Así que dice el apóstol Pablo, que mi tendencia del mal es continua. Yo tengo por originalidad, ir de tendencia ¿a qué? Al mal, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo que él lucha. Y él lo ilustra como si fuera una carrera. Y dice, prosigo al blanco y lucho. Pero su tendencia al mal dice, más hago lo que ¿qué? Lo que no quiero. Mire, yo le digo a veces nosotros tenemos circunstancias difíciles. Y a veces el día más difícil que tengo que correr de aquí para el hospital, llega el paciente que me dice, ay doctor, yo vengo a hablar contigo, pero no puedo hablar contigo, papito. Estoy corriendo, me están esperando. Allá tengo un grupo de gente que si no llego a tiempo también me cortan la cabeza. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Decirle a Cristo Jesús, recuérdame las instrucciones que tú me diste para yo llenarme de ¿qué? De tu sabiduría. ¿Nota usted que por mí mismo yo actuaría de manera humana? Le diría, no chico, pues tú estás loco, mira lo que estás llegando. Aquí se cierra las 6, estás llegando a las 5:45. No, olvídate de eso, vete, llámame mañana. Ahora le pregunto, yo estoy actuando, y mire usted, estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Estoy planteándole un elemento que es correcto, yo tengo que irme. Le estoy diseñando una circunstancia que está ocurriendo, y si yo llego un poquito más allá de lo que debe ser,
allá puede ocurrir un colapso donde necesitan de mi responsabilidad. Ahora, mi pregunta es, aunque yo le digo la verdad a ese caballero, si así fuera, ¿estoy haciendo lo correcto ante Dios? A ver, abro la sala. ¿Qué usted dice? Bueno, A ver. Dios lo dirige a usted por medio del Espíritu Santo Ajá. para que usted no haga lo que usted quiera. Exactamente. En el caso suyo, estoy hablando de la persona convertida, Ajá. porque hay dos grupos de personas. Ajá. Está el incrédulo y está el crédulo. Así es. Entonces, en la persona creyente dice que hasta que no entiendas que fuiste creado por Dios y para Dios, tu vida no tendrá sentido. Por eso es que el incrédulo a veces no tiene sentido de lo que dice ni lo que hace. Se tiene pleito con la mamá, con el hijo, con el tío, con el jefe de trabajo, porque es un incrédulo que no entiende que fue creado por Dios y para Dios. Y cuando tú eres creado por Dios y para Dios, ya tú tienes un propósito y no es el tuyo, porque yo puedo decir, bueno, yo tengo 20 años, voy a estudiar Derecho, me voy a ser un abogado, voy a ganar mucho dinero y voy a tener 3 casas con piscina, voy a ser un rico. Pero eso no es el propósito de Dios para ti, es el tuyo, el propósito egoísta tuyo, no el de Dios. Por eso que él está preguntando, bueno, ¿y qué hago yo en ese momento? Lo que el Espíritu Santo le diga. ¿Alguna otra reacción? ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Viene la circunstancia, viene un paciente, yo me tengo que ir. Ese paciente yo sé que si me siento a hablar con él, mínimo voy a durar 1 hora. Viene por problemas que a lo mejor son problemas del alma. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? A ver, otra opinión. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Levante la mano. Aquí, Banana. Dígame, por favor. Yo creo que usted hizo bien. Si usted sabe que voy a estar 1 hora hablando, ¿me entiende? Que no es de muerte. Y otra persona lo está esperando, que sí, que en realidad lo necesita. Usted es bien honesto, usted creo que no está haciendo nada malo. Le está diciendo, mira, te veo mañana porque yo tengo otro paciente, a lo mejor más grave que él, que usted necesita atención. Muy bien. Vamos a ver por aquí. ¿Qué dice por aquí la hermana María? Sí, vamos a recopilar toda esa información. Adelante, hermana María. Hermana Yo Rita. creo que ella tiene razón, pero de la manera que usted se la dice, puede ser que le diga, mira, que en otro ratito, llámame por teléfono, hablamos en otra, porque ahora no se puede en este minuto, pero más tardecita nos podemos escuchar, nos podemos juntar, nos podemos Muy bien. tomar un café y hablar de lo que tenemos que hablar. Muy bien, excelente. Estos muchachos son, mire, estos son los catedráticos de la escuela. Adelante. A ver, hermanito Santos. Doctor, yo digo que humanamente tú lo estás haciendo bien, Sí. pero espiritualmente hay ese lapso donde uno tiene que pedir la sabiduría de Dios Perfecto. para uno poder tomar la mejor decisión. Excelente. Por aquí yo creo que Samuel como que levantó la mano. A ver, a ver, ¿qué te dice? Lo que dijo el hermano es lo correcto, porque si humanamente vemos, no vamos a alcanzar a percibir la necesidad que hay en la persona, en el corazón. La necesidad. La necesidad. Porque ¿qué es lo que él trae? Así. Porque puede estar sano la persona, pero no O sabemos en el aparentemente. interior O exactamente aparentemente. qué necesidad trae. Sí. O sea, no sé, es Así. un problema. Es que yo pienso que usted tiene un problema y yo tengo otro problema. Ujú. Y el problema es, como médico, también, además de ser médico, el doctor y yo nos preocupamos por la parte espiritual del paciente. Perfecto. Hay veces que no se puede hablar de la parte espiritual del paciente. Hay veces que el paciente lo tiene que pedir. Y en mi caso, como yo voy tan rápido y las cosas pasan tan rápido, pero hay veces que yo siento, veo un paciente y yo siento la necesidad de hablarle. Y tengo pues ciertos capítulos de la Biblia que son específicos que yo uso en ese momento. Y hay veces que, y mira, nunca en la vida a mí me han dicho que no. Me oyen, y yo siempre le pongo la mano al paciente en la frente, esta mano en la frente y la otra mano en la mano.
y nunca me dicen que no. Mi Biblia te está cayendo. Yo la uso tanto. Pero es verdad. Es difícil. Yo lo que hago es lo siguiente, pastor. Yo lo que hago es que por la mañana yo me levanto. Y Dios sabe que es cierto. Y yo le pido al Señor que me guíe y para hacer una bendición no solamente física, sino espiritual para todos mis pacientes. Eso es lo principal. Ese es mi trabajo. Y yo le pido guía. Otra cosa que yo pido todos los días, no soy perfecto como usted, no somos perfectos. Hacemos lo que no queremos hacer y no hacemos lo que debemos hacer. Así dijo Pablo en los Romanos. Él lo dice y yo reconozco eso. Pero hay que pedir la unión del Espíritu Santo todos los días. El Espíritu Santo es algo que tenemos que pedir, hay que pedirlo. Porque por medio del Espíritu Santo es que nosotros pasamos por lo que se llama la justicia impartida, la justicia imputada. Dios nos imputa una justicia cuando creemos en Él. Y a través de los años, ese proceso de santificación, esa justicia que te va dando todos los días, esa gracia, es por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un ser. No, hay personas adventistas. Usted no sabe lo que yo he oído de iglesia adventista hoy en día. No tiene idea de lo que yo he oído de gente que está bautizada en la iglesia adventista y tienen unas ideas que están fuera de lo que es el concepto. Y es que hoy en día estamos bautizando sin preparar. Ya me fui del punto, pero es verdad. O sea que tenemos que pedir el Espíritu Santo. Tenemos que entregar y poco a poco Él va actuando en nosotros. Y poco a poco llegamos por ese proceso de la vida que se decía que yo digo que es una rueda que sube y baja y sube y baja. Llega un momento que sigue subiendo como el Wall Street. Baja, pero de repente sigue subiendo y sigue subiendo. Hasta que llegamos a un momento en donde yo creo que amamos a Cristo. Yo para mí es amar al Señor por sobre todo, más que tu esposa, más que tus hijos, que sea lo principal en tu vida. Y ahí es donde llega el momento en donde, sin saber, porque lo amamos tanto, sin saber ya no pecamos, hermano. Porque el amor es tan grande hacia Él, que ya no... Así es. La realidad, a una parte que me impresiona de lo que dice el doctor es la siguiente, ¿verdad? El doctor que conoce cuál es la esencia de los elementos en términos de la salud y en términos espirituales. Él enfoca acerca de la preparación, ¿verdad? La preparación y la educación es importante para nosotros tomar determinaciones. Por esa razón, Dios no nos crea neófitos. Inclusive Dios en Timoteo dice, no puede ser neófito, necesita ser persona que tenga, la hermana Gladys mandó un elemento que se llama pan duro. Ustedes deben estar conscientes de comer un alimento sólido para tomar decisiones concretas, ¿entiendes? Y en cualquier denominación religiosa, nosotros cuando debemos tomar decisiones a favor de Dios, debe ser tomada en base a nuestra convicción basada en un estudio real. Los elementos sentimentalistas pueden reducir ese trayecto, pero en todas las iglesias bautistas, presbiterianas, evangélicas, es importante tener un contacto con Dios, no solo de la sensación de nuestros 5 sentidos, sino también basado en lo que es la investigación, que es el elemento que podría tener más cansancio o aburrimiento, pero es lo que nos va a dar a nosotros un matiz más concreto, pastor, de lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Más sencillo de entender todavía. A mí me gusta humildemente bajar hasta que el Señor entienda. Todos nosotros los que estamos aquí somos llamados por Dios a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Todos nosotros. ¿Y saben con qué cosa? Con una cosa pequeña y sencilla. Nuestra fe. Dios no nos pasa la mano por la cabeza y dice, yo te quiero como si tú fueras mi hijo. No. Dios, si tiene que ir a un juez a firmar, Él va a firmar, ese es mi hijo. ¿Pero por qué? Por la fe que tú y yo tenemos en Él. Esa es la única prueba que Él nos hace. Tú tienes fe. Entonces, en cuanto a lo que el doctor está explicando,
Recordemos que cuando Cristo andaba con sus discípulos, los fariseos lo abordaron. Oye, tus discípulos están comiendo espiga en sábado. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Dice, no, si también David comió del pan de la proposición. No debía. O sea, tenía una palabra sabia dirigida por el Espíritu Santo para responder en ese momento. Y esa es la que tú y yo tenemos que tener mediante el Espíritu Santo. Claro. Algo sabio Así que es. salga, que venga de Dios para responderle al incrédulo, a la persona no creyente. Hay varios puntos que ha El tocado. estudio de la palabra de Dios. Sí, hay varios puntos que ha tocado el pastor y el doctor que luego vamos a ir analizando esos detalles porque hemos usado terminologías como Espíritu Santo, como fe, y vamos a ir eventualmente Paso a paso. paso a paso para ver cómo vamos a conectar toda esa información maravillosa. Parte de ese proceso, de esa conexión, yo quiero que regresemos nuevamente a la pregunta que le hicimos. Y esa pregunta la vamos a ilustrar en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero que vayamos al libro de Romanos, ¿verdad? Y vamos a ubicarnos allí en el libro de Romanos. Y vamos a ir al capítulo 7, Romanos al capítulo 7. Y vamos a leer allí. Mi capítulo favorito. ¡Ah, qué excelente! Sí, señor. Y entonces vamos allí a leer el verso número... vamos a leer el verso 17. Yo voy a ir leyendo, pero no lo voy a hacer hasta que todos tengamos Romanos. Podemos ir allí al índice. Beto, si me ayuda por ahí con Romanos, el capítulo número 7. Y vamos a leer al verso 17. Romanos el capítulo 7, el verso 17, ¿verdad? Vamos a ir a buscar más Biblias por allí para que, me gusta mucho que veamos, porque yo quiero que veamos por nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuál es el respaldo bíblico? Sí. Pastor, ayúdame con el primer verso bíblico. Dice, de manera que ya no soy 18 y yo. 19. Dice, tú 18 y 19, yo 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En otras palabras, Pablo está diciendo, mire, no es porque yo no quiera hacerlo bien, es que de alguna manera en mí estoy haciendo lo que mi corazón, por las experiencias que he tenido, por los dolores que he pasado, por las decepciones que he visto, por los malos experiencias, por las malas reacciones de las que he formado tiempo, esa construcción inmensa de mi vida me hace a veces desconfiar de las cosas, creando en mí una circunstancia que yo no quiero. Y si ese paciente viene a mí a esa hora, yo quiero salir corriendo para evitarme un problema. Pero el verso 18 dice así. Adelante, mamá. Ok. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así es. Yo sé que es lo mejor. Tengo ese paciente allí y yo sé que el bien es tratar de mediar, como me lo dijo mi hermanito Santos, como me lo dijo la hermana Ana, como lo rectificó Dita, y es mediar, porque cuando yo conozco cuál es la luz del mundo, yo tengo que darme cuenta que ya mi vida no puede actuar sola. Cada movimiento que yo hago tiene un complemento de salvación. Y cuando yo sé que salvación significa vida eterna, si yo quiero salvación para mí nada más, estoy siendo egoísta en mi propia salvación, en mi propia vida eterna. Y yo debo reconocer que Jesús me invita a que yo haga partícipe a todo el mundo que yo conozca y decirle, hay vida eterna, hay solución para ese problema. Y ya yo tengo que ver mis acciones, no de índole individual. Y eso no es al haber terminado medicina. Eso es tan pronto nosotros conocemos a quién, a Cristo Jesús. Mire, hay un verso bíblico que dice,
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De manera que cuando yo voy a todos aquí a salir de este lugar, cualquier acción que hagamos, tenemos que reconocer que no es una acción individual. A pesar de que mi cuerpo hace El mal que no quiere. la tendencia del mal y a pesar de que yo sé cuál es el qué, cuál es el bien. Verso 19, adelante, Gil. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Ay, porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Hermanito, vete para tu casa. La próxima vez tienes que ser más responsable. Tú sabes que a esta hora estamos cerrando. Hay gente que me está esperando. Tú sabes bien que aquí hay horario. Mire, todo eso es verdad lo que le estoy diciendo. No es mentira, ¿no? Pero yo no estoy pensando en que esta persona que está aquí, llámese como que se llame, dimos el ejemplo con un servidor, pero ahora vamos a colocar otros elementos, como ama de casa, como maestra, como dentista, como pastor, como email, como laboradores en cualquier dimensión. Es nuestra responsabilidad saber que mi salvación no es individual. Es individual en términos de mi decisión en relación a mí, pero es colectiva en términos de yo poder reconocer de que mi contacto debe parecerse a quién, a Cristo Jesús. Mire, yo voy a leer el verso 20. Dice así: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que pone en quién, en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en dónde? En mí. Hermano, me pregunto, ¿qué es lo que le demuestra al apóstol Pablo saber que está un error? ¿Cómo se llama? Por lo tanto, hallo en qué? En esta ley. Porque es la manera de yo saber lo que debo yo hacer. Mire, hermano, puede ser que yo llegue a la misma conclusión, pero mire qué diferente es. Hermanito, me imagino que estás pasando por un momento difícil. Yo tengo un problema en este momento. Tengo que ir de inmediato a la siguiente etapa. Me están esperando por una circunstancia. Dime algo, ¿te duele el corazón? ¿Estás vomitando sangre? ¿Tienes algún problema gastrointestinal, como por ejemplo un sangrado que no se puede detener? Dime de ti. No, doctor, no tengo nada de eso, es que me siento mal, necesito. Vamos a hacer una cosa, déjeme meter una oración por ti. Por favor, quiero que detengas tu vida en este momento, no vayas a hacer nada más de eso, deténgase. Yo voy a atender una situación en este momento, pero yo al salir de ello te voy a llamar. Puede ser que salga tarde, pero mientras que yo salga, tú vas a repetirte muchas veces que Dios te ama y que Dios te necesita. Amén. Te pregunto, ¿no era más fácil hacer lo que yo estaba pensando? Pero ya no vivo yo, sino que vive quién. Coloquemos a nuestra esposa. Chacha, qué cantaleta es, caramba. La misma cosa todo el tiempo, tú no te das cuenta. Ahora vamos a revisar cómo Cristo en mí. Mi amor, sí, me dijiste eso hace unos días atrás. Perdóname, yo sé que estás preocupada porque a lo mejor estás viendo la urgencia que yo tengo que hacerlo. Dame un ratito. Mire, y decir la verdad en relación a la sinceridad no es malo. Créeme, mi cielo, que me está dificultando mucho hacer eso. No sé. Ahora, la esposa puede responder de dos maneras. La primera puede ser tan fácil como la primera vez que quería responder el doctor Eduardo. Puede decir, lo mismo que todos los días. Lo mismo que todos los días. Tú siempre, cuando tú no puedes, tú me echas para mí las cosas, ¿verdad? O ella puede responderme, papi, vamos a entrar en un proceso. Yo te voy a ayudar. Pero al final del proceso tú me tienes que hacerlo por ti. Le pregunto, ambos
usamos esa expresión de que Cristo vive en mí. Pero estoy reconociendo que lo estoy haciendo porque mi primera intención no es esa. Mi primera intención es salir con toda la razón, y mire cómo la estoy haciendo entre comillas, salir de allí como mi espíritu me lo dice, confirmando que yo tengo razón especialmente en eso. Mire, amado hermano, este tema es profundo. ¿Por qué es profundo? Porque trabajar con nuestro propio yo es muy difícil, es bien complicado, y más cuando usted entiende que tiene la razón. Es muy difícil. Por esa razón yo quisiera que vayamos un ratito y vamos a buscar 3 versos bíblicos más. Ya el tiempo, qué pena que se nos pasó tan rápido cuando hablamos. Romanos el capítulo 6, el verso 14. Juan 14. Ajá. 6, 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es. Entonces decimos nosotros, pues entonces ahora es más fácil ser cristiano. ¿Qué? Ahora es más fácil. Mire cómo se nos facilitó la vida. Yo sí que amo a Jesús. Me eliminó lo que para mí es un obstáculo y me deja algo que se llama la gracia. ¿Cómo se llama? La gracia. Así es. La gracia, en el pasado decían gracia. Hacen los monos en la puerta de su casa. ¿Escucha, verdad? Pero esta gracia no es esa. Esta gracia, el sinónimo puede ser misericordia. ¿Qué le parece? ¿Verdad? Mire, ¿qué le parece si dice porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la misericordia de Dios? Bajo la gracia. Decimos, oye, pero qué maravilloso, ya nos quitaron ese problema que tenemos. Y usted le pregunta a la persona, ¿qué es la gracia? Y las personas en muchas denominaciones religiosas dicen, la gracia es que Dios me perdona siempre y me va a dar a mí la oportunidad de siempre tener éxito, de darme la vida eterna. No importa lo que yo haga, yo lo que tengo es que pedirle perdón ¿a quién? A Cristo Jesús. Bien, hay un elemento que es importante. A pesar de que como Pablo nosotros reconozcamos que en nosotros hay un error, que es la tendencia al pecado, esa reflexión que nosotros debemos hacer, lo mejor es que nosotros la hagamos por amor a Cristo Jesús. Porque si hacemos las cosas que no son por amor a Jesús, van a ser efímeras. Van a tener un tiempo muy pequeño de expiración. Por esa razón, cuando yo reconozco que la salvación Dios me la da a mí gratuitamente, por ese amor y agradecimiento a Dios, yo obedezco ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Pero ese obedecimiento me va a llevar a mí a depender ¿de quién? De Cristo Jesús. Y tan pronto yo tenga que recurrir a Él varias veces, entendiendo que ahí está la fuente de la sabiduría en mis acciones, entonces yo debo entender que quien genera en mí el bien como el hacer por su buena voluntad, se llama ¿quién? Cristo Jesús. De manera que podría yo concluir que quien me estimula a mí a hacer bien es Cristo Jesús. Ahora, esto es importante que nosotros lo leamos porque los nuevos cristianos no quieren tener un parámetro de identificación de los errores. Nosotros los seres humanos no nos gusta que nos estén diciendo las cosas. No nos gusta. Yo tengo un huequito donde yo dejo las camisas. Y ese se llama en la casa el huequito de la controversia. ¿Me entiendes? Interesante. Y ese huequito... Ese huequito es el huequito de la controversia, se llama el huequito de la cotorra. ¿Verdad? Porque significa, papi, ya no hay una camisa, ya hay 2. Ya hay 3 camisas. Esas huelen a sudor. ¿Me entiendes? Pero, como a mí no me gusta que me digan las cosas por muchas excusas, todas vanas, yo creo una resistencia. Y miren las excusas.
ahí no se ve. Si viene gente, trancamos aquí, no se ve. Ay, mi madre. Ahora le pregunto, esa respuesta puede ser válida, pero le pregunto, ¿es una respuesta de resistencia, sí o no? Ahí viene la segunda. Venga, por favor, espérate el domingo, esta semana está dura. Ahora escucha la respuesta, pero ¿qué te cuesta? Agarrarla de allí y ponerla aquí en este zafacón, para eso es eso. Pero ¿y qué cuesta de aquí a allá, Romy? ¿Qué se llama resistencia? Y mire que la resistencia lleva cosas lógicas. ¿No le parece muy lógico? Yo sé que los caballeros aquí me entienden y son panas, amigos, altos, solidarios. Hay una forma más sencilla, ponga otra cesta donde está Exacto, sí. el sitio de la ¿cómo es? De la controversia. De la controversia. Ponga otra cesta allí. Exacto, sí, ya mañana mismo voy mañana mismo voy, sí. No pensarlo antes. Pero póngala que sea bonita y que tenga tapa. Exacto, sí. Entonces, note usted, yo voy a buscar esa solución. Pero esa solución no deja de que yo tenga que entender que en mí hay resistencia al comando de la organización, resistencia al comando de la verdad, resistencia al comando del mejoramiento, resistencia al comando de éxito. Porque yo lo voy a hacer, mañana mismo voy allí a comprarme mi tubito, ¿sabes? Mañana voy a comprar mi cosita, ¿sabes? Pero la pregunta es, ¿ese zafacón va a eliminar la resistencia que yo estoy creando? No. El problema es que los seres humanos somos resistencia como consecuencia del pecado al comando magno. Y el comando magno se llama el patrón que Dios nos da para que nosotros reconozcamos las cosas si están bien hechas o están bien malas. Y ese comando se llama la ley de ¿quién? La ley de Dios. Mire, verso 15. Y nos dice entonces, si no estás bajo la ley y bajo la gracia, dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y dice el apóstol, ¿de ninguna qué? Manera. El primer versículo es maravilloso, porque los nuevos cristianos me dicen, no, muchacho, me gusta el 14, el verso 14, porque significa que yo ni siquiera tengo que comprar el zapaconcito para ropa. Olvídate, eso es perdón nada más. Perdón. Y usted no se da cuenta que en Estados Unidos la frase que yo más detesto se llama sorry. Sorry. Y esa sorry para mí a veces yo no sé si es una burla o si es, ¿verdad? Me gusta más en español, porque en español a veces dice, perdóname mi amor, porque yo, ¿verdad? Pero sorry. Y usted ve allí que una cosa horrible y la persona le dice, sorry. ¿Ah? Le pueden botar la cabeza y sorry. Hermanos, porque el perdón se vuelve en el ser humano una estrategia de burla a la verdad. Y nos volvemos expertos pidiendo perdón porque no queremos que haya una transformación en ¿qué? En nuestras vidas. Porque hay resistencia a identificar cuál es el comando. Y la mayoría de las condiciones de salud mental radican en la resistencia a no seguir un comando de estrategia o éxito para nuestra vida. Esa persona que sufre de ansiedad, esa persona que sufre de depresión, esa persona que sufre de dependencia al alcohol, al cigarrillo, en algún momento de su vida, usted va a identificar que se llama resistencia a la aceptación. Gonzalo. El 14 dice, para que el pecado no se enseñoree de vosotros, porque no estáis bajo la ley. Pero si estamos hablando de que hay algo que se hace de la manera correcta, porque estamos diciendo que usted tiene que colocar las camisas en la cesta en el sitio correcto, pero a usted le gusta el sitio de la controversia. Ajá. Si se supone que la cesta está en el sitio correcto para hacer lo correcto, eso es una norma, y una norma es una ley. Entonces, ¿cómo puedo estar libre de la ley si tengo que cumplir la ley?
O sea, la norma está y la norma se cumple. Si usted no cumple la norma, no entiendo ese punto del 14. ¿Cómo puedo estar bajo la gracia si de todas formas existe la norma y estoy de acuerdo con la norma, ¿no? Sí. Porque si no habría desorden. Así. Gonzalo no la está haciendo. Por eso, porque ahí dice que está libre de la ley. Ajá. Y está libre de la ley porque está bajo la gracia. Así es. Pero resulta que de todas No formas hace tiene lo que correcto. de todas formas tiene que cumplirlo, tiene que hacer lo correcto. Y hacer lo correcto significa que existe norma. Y si existe norma, existe ley. Y eso es lo que mantiene el orden. Entonces no entiendo ese punto. Muchachos, le pregunto algo. ¿Entendemos lo que acaba de decir Gonzalo? Porque ese es el meollo de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Entendemos su planteamiento? Gonzalo está diciendo, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un parámetro de ley. No entiendo entonces qué hace el concepto de la gracia aquí. O se peinan o se hace rolo. Dirían en Venezuela, o es limonada, Ni chiche con ni el limón. perdón de la gente del Caribe, ¿verdad? Mire, amigos, esa controversia es la controversia actual por la cual muchos cristianos hoy en día queremos tomar una vía muy sencilla, tratando de no aceptar conceptos que son importantes para nuestra salvación. La gracia significa que es el don inmerecido que nosotros tenemos, porque por haber pecado no lo mereceríamos, pero a pesar de eso, Dios nos dice, yo morí por ti en la cruz del Calvario para que no tengas muerte eterna. De manera que ya yo te estoy haciendo caminar un paso a ti adelante. Te estoy permitiendo y demostrando que para que tú no tengas muerte eterna, yo envié a mi Hijo para que Él pueda cumplir ese requisito catastrófico que tú tenías que cumplir. Y dice Dios, yo voy a estar seguro de que tú puedas tener el requisito correcto. Te lo voy a mostrar a través de la Biblia para que tú sepas por qué camino puedes seguir. Dice el verso bíblico, yo soy la verdad y la vida. El que en mí cree, ¿qué más dice? No se pierda, mas tenga vida Sí, eterna. bueno, sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino a través de quién? De mí. Ahora, Dice también Gálatas 2, adelante, Vicente. en el versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así es. Entonces, la gracia, apreciados hermanos, es ese don que Dios nos da para que cuando nosotros luchemos por una perfección dependiendo de nuestra relación con Cristo Jesús, esa perfección que nosotros vamos a lograr por Cristo Jesús todavía sigue siendo pecaminosa, porque la estamos logrando en un mundo lleno de ¿qué? De pecado. De manera que del 100% del examen que yo voy a presentar, puede ser que mi ejecutoria, después que yo haya estudiado, solamente llegue al 96%. Y digo, Padre, no puedo más. He estudiado y estudiado. Y el Padre dice, mira, Gabaldón, es verdad, tú estudiaste mucho. Y hasta aquí tú llegas. Pero puede ser que el hermano llegó 98. Puede ser que ella llegó 99. Y Dios dice, mira, como buen profesor, la puntuación para pasar es 100. Pero tú has hecho lo posible, estoy conscientemente que tú lo has hecho. Has visto el parámetro donde yo te estoy indicando cómo es que es el camino. Entonces, como no puedes lograr ese 100, yo voy a traerte hacia mí. ¿Verdad? Y voy a traerte hacia mí, y esa ayuda se llama la gracia. Y no te voy a juzgar más, porque tú sí seguiste los requisitos usando el poder que yo te estoy dando para que tú lo puedas hacer por ti mismo. Y yo reconozco que tú has luchado muchísimo para hacer esto. ¿Y por qué no le da la oportunidad de que vuelva a presentar el examen hasta que pase con 100? Nuestra vida es una oportunidad diaria hacia la perfección. Y es nuestra responsabilidad llegar al 100. Por eso. Con la ayuda de Dios. Por eso. Sí, entonces, realmente, A veces no hay segunda oportunidad tampoco. bueno, nuestra vida es un entrenamiento a diario para trabajar con nuestras limitaciones. Hay limitaciones que nosotros lograremos el 100
porque a diario, ese punto de las camisas está allí. Y es a diario. Ya llega hasta a diario, a 95. Hoy yo espero llegar a 100. Más vale, más Sí, vale. sí. Pero el movimiento lo utiliza para que nosotros podamos identificarlo en los escenarios diferentes de nuestra vida. Y entonces, en esos escenarios de nuestras vidas, que pueden ser diversos, Dios nos dice, no se preocupen, vamos a luchar por un elemento que se llama la perfección. Y aquí quiero detenerme un ratito más, apreciados hermanos. La mayoría de los elementos religiosos no quieren hablar de la perfección, porque queremos quedarnos nada más en la gracia. ¿Por qué, doctor? Díganos allí. Te voy a hablar 2 minutos. Después de David, Salomón. Si nosotros estudiamos la historia del Antiguo Testamento, a mí me encanta la historia del Antiguo Testamento. Tengo un grado del Antiguo Testamento. A través de los años me encanta. Sino cuando nosotros estudiamos la vida de Salomón, Salomón fue un dictador. Salomón trataba al pueblo con fiereza. Le daba taxes, ¿cómo se dice taxes en español? Impuestos de una manera increíble. Los obligaba a trabajar. Bueno, que ¿cómo que se llama? El profeta vino donde él le dice suaviza. Salomón tenía 700 mujeres, 300 concubinas. Y cuando el profeta venía a preguntarle, ¿pero por qué? No, es que todas esas mujeres son para que el mundo conozca a Jehová. Porque yo me caso con esas mujeres, es un vínculo con ese pueblo para que el pueblo te conozca a Jehová. Qué equivocado estaba Salomón. ¿Okay? Y el profeta le decía, no, lo que está ocurriendo es que esas personas vienen al pueblo y están contaminando el pueblo con idolatría, con conceptos que no son correctos. Si no hubiera sido por la carta que escribió a Eclesiastés, nosotros hubiéramos pensado que quizás Salomón se perdía. Pero mira lo que él dice en Eclesiastés. Me encanta Eclesiastés. En Eclesiastés él habla desde el primer capítulo hasta el capítulo 12 de la vanidad del ser humano. Y él encuentra y él dice, todo lo que yo hice estuvo mal. Todo el dinero que yo tenía, todas las riquezas que yo tenía, todas las mujeres que yo tenía, todo lo que yo tenía era vanidad. Es vanidad de vanidades. Esa es la palabra. Y a través del capítulo, de todo, tenés que leer ese capítulo. Él demuestra, y es como si fuera una carta poética, porque es una de las cartas poéticas del Antiguo Testamento. Y al final mira lo que dice. Al final del capítulo 13, 12-13. El fin de todo discurso oído es este. El fin de toda la vida del ser humano, el fin de toda la vida es temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y temer a Dios, ¿qué significa? No es tenerle miedo, amarlo. Cuando tú lo cambias del hebreo y lo cambias, es amarlo con todo tu corazón. Y automáticamente vas a guardar sus mandamientos y automáticamente la gracia. El concepto, me encanta el concepto de Pablo, porque Pablo, el capítulo 17 al capítulo 18, es un concepto de divinidad increíble, pero es que lo tergiversamos. Y el 80% de los cristianos, tristemente protestantes hoy en día, creen que la gracia es una licencia para pecar. La gente 007, licencia para matar. Y no es cierto. La gracia es la oportunidad para acercarme a Él, para que Él sea todo en mi vida, para que Él sea lo primero en mi vida, y automáticamente yo no tengo que pensar. Yo no soy un fariseo, yo no tengo que pensar en la ley. Los fariseos pensaban en la ley y la hacían de manera correcta. Pero eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que tú lo ames con todo tu corazón, que Él llegue a ser lo primero en tu vida y ya no tienes que ni preocuparte por la gracia. Está ahí.
Pero mantengo lo que digo. ¿Qué significa entonces que ya no estoy regido por la ley? Ajá. Si de todas formas tengo que cumplirlo. Sí. Y repito, yo estoy de acuerdo en que las cosas correctas hay que hacerlas como deben hacerse. Yo quisiera opinar también. Me encanta, a mí ese es uno de los temas más increíbles y menos comprendidos, que solo se puede vivir. Yo no puedo, nadie puede dar un discurso de la gracia y de la ley. La gracia y la ley se viven, se experimentan. ¿Verdad? Qué bueno llegar a los Estados Unidos, o bueno, qué bueno, yo voy a decir, para los que viajamos a veces fuera de los Estados Unidos, y Venezuela quizás es uno de los países más difíciles en cuanto al tráfico, ¿verdad? No se puede manejar. Las personas que hemos manejado bajo, parece en la luz roja, parece en el stop sign, parece porque el peatón va por acá, parece porque por aquí, cuidado porque por acá viene el motorizado. ¿Qué hacemos? Lo hacemos, ¿verdad? Los que hemos vivido aquí nos hemos acostumbrado a la cultura. Pero cuando vamos a Venezuela, yo personalmente no puedo manejar allá. Es un terror, un pánico, porque viene demasiado hazards. Peligro. Entonces cierro los ojos y entrego el carro y no puedo. Cuando regreso a los Estados Unidos, vuelvo a respirar profundo. Ir por la highway, ay, qué bien, sí. Para gusto manejar. Y esta es una manera, para mí, ¿verdad? Práctica, sencilla quizás, de ilustrar la ley que hay en los Estados Unidos. A diferencia de que alguien que recién llegue, porque a todos les ha pasado al 100%, qué fastidio pararse ante la luz, ante el stop, aquellos que vienen de otros países donde no se siguen las leyes de tránsito. Qué fastidio. Y sí, algunas personas, yo conozco testimonios de personas que le han dado tickets hasta que el policía se le acabó el ticket porque se pasó un stop, aquella luz, aquella otra, le corrió al policía, el policía lo alcanzó en el apartamento, $2,000 en ticket. Entonces, cuando no estamos bajo la ley, en los Estados Unidos obedecemos la ley y no tenemos que tener temor, ¿verdad que no? O donde sea que obedezcamos la ley, usted obedece a su esposa. Y Sin alusiones personales, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad que no? Que cuando está esa obediencia, aún así dice Jehová. Entonces ahora hablamos del mandamiento divino. No andamos con temor, ¿verdad que no? Y nos fluye naturalmente, como dijo el doctor, por amor. Es que nos fluye, ¿verdad? Él, ¿verdad? Gonzalo, así ponga el bucket ahí, él cae fuera del bucket. No, pero es que le gusta insistir, ¿no? No tiene buena puntería. Bueno, lo que pasa es que tenemos mapas mentales y tendencias y actitudes y necedades que queremos ir siempre de tendencia al mal, ¿verdad que sí? Pero cuando amamos la ley, porque somos esclavos de algo o de alguien, toda la vida, ¿verdad que sí? O de nuestra pareja, nuestros hijos, o de la ley, o del vicio, de la droga, del alcohol, de múltiples. Entonces, ser esclavo del carácter es ser esclavo a la justicia y al amor y la ley de libertad. Entonces, ahora la ley nos libera. Sí. Quizás, espero que eso sea una experiencia. Quiero agregar otra comparación, ¿no? En los negocios, me desvío un poquito de lo que estamos hablando, pero en los negocios hay dos maneras de hacer negocios. Uno, las normas dicen que se hace así, hay reglas, hay leyes, etcétera, y se cumplen. Pero también hay confianza. Cuando hay personas que tienen años teniendo negocios entre sí, hay confianza entre esas dos o más personas. Así es. Ya yo no pienso siquiera en qué ley voy a aplicar, porque yo confío, y de verdad va a ocurrir, que esa otra persona va a actuar de la manera correcta y yo también voy a actuar de la manera correcta. Ya no depende de una ley, ya depende de la confianza que las personas se tienen entre sí. Es lo más cercano que tengo a entender ese planteamiento. Claro, pero cambia la confianza. Por amor. No, perdón, doctor. No, exactamente lo que cambia esa palabra confianza por amor. Sí, de acuerdo, pero amor sería Adiós. Correcto, pero yo estoy tratando de entender el planteamiento de allí. Ahí me dice que si no hay ley, entonces tengo gracia. Y si resulta que la gracia es el perdón eterno, o sea, me permiten para siempre hacer lo que yo quiera,
Porque siempre me Porque siempre me van a perdonar. No, ya vaya. Eso es lo que yo leo allí. Pero conversando, lo que estoy entendiendo es, aunque no haya ley que me obligue, yo decido cumplir un comportamiento determinado, porque eso es lo que va a permitir, no sé, convivir, sobrevivir. O sea, podemos irnos más allá, ¿no? Y por eso menciono la palabra confianza, como una palabra que para mí traduce que no necesito una ley que me obligue, porque yo internamente he decidido comportarme y la otra persona y las otras personas también. Gonzalo, usted ha retratado la problemática que queremos enfocar en la mañana de hoy. Ese es el meollo del tema en el día de hoy. ¿Cuál es el problema de la diferencia de esta terminología entre los cristianos contemporáneos y los lectores de la Biblia? Los cristianos contemporáneos no quieren seguir ninguna estructura que sea un comando, un mandato. Quieren solamente sentir una gracia donde no haya que seguir un elemento de directriz. ¿Me entiendes? Esa directriz ellos dicen que es la ley, y como se habla de la gracia, es preferirnos irnos por la temática de la gracia, donde Dios nos da todo sin pedirnos ningún requisito, y por esa vía, como es más fácil, entonces yo me voy por esa vía, y la mayoría de las tendencias religiosas están basadas en esa dinámica. Pero la realidad bíblica es lo que usted expresa. ¿Qué es lo que usted expresa? Sí, Señor, yo estoy de acuerdo de que Dios me va a ayudar en lo que yo no puedo lograr, siempre y cuando yo haya hecho mi mejor esfuerzo con la ayuda de Él. Pero para yo poder lograr ese esfuerzo, yo tengo que saber cuál es lo que es bueno o lo que es malo. Y lo que me va a ayudar a mí a saber lo que es bueno o lo que es malo es la ley, ¿me entiendes? ¿No? De manera que la ley no me ayuda a peinarme. Si fuera un espejo la ley y yo me veo en el espejo, yo estoy viendo un error, aunque esa ley no me está peinando, solamente me está mostrando lo que está despeinado, ¿me entiendes? ¿No? Y yo soy el que tengo que tomar la determinación de peinarme. Pero esa determinación la voy a hacer bajo mi determinación si es una expresión interna por amor. Si yo le doy una pedrada al espejo, ¿quién fue que dijo que la culpa es del espejo? Alguien dijo por aquí, ¿verdad? Hace un rato estábamos hablando del espejo. Entonces, que cambiemos el espejo. Exacto. Entonces, si le doy una pedrada al espejo, yo no arreglo el problema. Porque el espejo lo que me ha hecho es que señalarme. La ley lo que ha hecho es que mostrarme. Pero la determinación la debo tomar ¿quién? Yo. Si tengo a Cristo en mí, mi determinación va a ser consona al parámetro que Él dio, que se llama la ley. Y si yo amo a Cristo Jesús, yo lo voy a hacer por amor. Porque yo también puedo hacerlo sin amor. Pero sin amor va a llegar el momento en que esa expresión va a tener una acción de expiración, porque no va a tener el elemento importante que es la conexión con Dios para que se haga duradera y permanente como parte del carácter de mi vida esa acción que yo debo tomar. Así que note usted la posición, Gonzalo, que usted está tomando es la conclusión del tema. La ley de Dios es un requisito esencial porque nos señala los errores, y al final de nosotros tener un parámetro que me dice qué es bueno o qué es malo, cuál es el camino que yo debo tomar, y a pesar de mi relación con Dios, Dios al final del proceso nos hará tener el éxito a través de su misericordia o de su gracia. Ahora, déjenme hacer un pequeño recuento que a lo mejor esto va a dar una respuesta. Yo sé que tengo aquí una participación, aquí otra, pero permítanme concretar y ya voy con ustedes para yo estar seguro de que estamos llevando la discusión en una dimensión. Miren, ¿por qué existe esta discusión entre la gracia y la ley? Permítame establecerle por qué eso ocurre. En el Antiguo Testamento, Dios eligió un pueblo para que fuera el modelo del mundo. ¿Cómo se llamó ese pueblo? Israel. El pueblo de Israel. Pero lamentablemente ese pueblo tuvo altas y bajas, aciertos y desaciertos, y finalmente cuando ese pueblo tuvo que debutar en favor a lo que había creído, lo que hizo fue todo lo contrario, se echó para atrás. Al punto que cuando estaban entregando a Jesús, ese pueblo dijo que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros
o sobre nuestros hijos. Así que lo que hubiese yo esperado de un pueblo que había sido bendecido por Dios y dirigido por Dios era que fuera solidario con Jesús y hubieran dicho, no Señor, defendemos a Cristo Jesús porque lo vimos a Él, por Él luchamos, hemos visto sus milagros. Pero ese pueblo fue todo lo contrario. Y cuando Cristo Jesús muere, entonces este evangelio, mire, no era exclusivo para el pueblo de Israel, sino que se hace extensivo para los que el pueblo de Israel llamaban los gentiles. De manera que ya este mensaje de salvación no era solamente para el pueblo de ¿quién? De Israel. Era ahora también para aquellos a quienes burlescamente, vuelvo a repetir, los israelíes llamaban los gentiles. Y cuando Pablo tiene que llevar a cabo su ministerio, lo lleva en una discusión que tienen dos facciones religiosas. Los judíos y aquellos que aceptaban a Cristo Jesús, que se llamaban los gentiles. Y en esa circunstancia difícil, los judíos querían colocarle obstáculos a los gentiles porque ellos no querían que esos gentiles tuvieran la misma fe de la que ellos se habían creído. Y ellos habían colocado obstáculos para que estos gentiles no se unieran a las filas, en este caso de la nueva filosofía que se había creado en ese momento, que se llamaba la filosofía cristiana, usando a Cristo Jesús como el líder. Al punto de que el nombre cristiano era una burla. El nombre cristiano era una burla que se generó en ese momento. Luego vamos a hablar la etimología de esa burla. Sin embargo, la manera en que los judíos de aquel momento querían obstaculizar a los gentiles era usando leyes que no fueron escritas por Dios. Por ejemplo, había una ley que decía que para que una persona pudiera ser parte del gremio judío tenía que circuncidarse. ¿Ve? Y esa ley decía que esos niños en el libro de Levítico debían circuncidarse al 8º día de haber nacido. Imagínese un hombre como yo, que no nací allí y que a esta edad no estaba el anestesiólogo como el doctor que tenemos aquí. Eso era marrón limpio, ¿me entiende, no? Imagínese que yo tuviera que circuncidarme para yo saber que había una fe de salvación. Y entonces los judíos le metían el pie a los gentiles. Diciendo, no. Que no venga a nuestra iglesia. No. Porque este es inmundo, porque no sea qué. Circuncidado. Otros decían, no pueden comer ciertas comidas que aunque son por salud, nosotros vamos a ser bien específicos para buscar otro obstáculo para que estos gentiles no formen parte de nuestro gremio. Otros decían, no, nosotros vamos a hablar ahora del diezmo. Y esta gente tiene que diezmar todo exactamente como nosotros estamos pautados. Ahora, estas normas se le conocían como las normas de la ley. Lo que pasa es que los judíos tenían más o menos como 113 leyes, 613 leyes ceremoniales. Y esas leyes se dividían en 3. Leyes civiles, leyes rituales o ceremoniales. Esas 2 leyes no fueron escritas por Dios. Fueron recomendadas a Moisés para que el pueblo tuviera una manera de dirección en términos legales, ¿verdad? Cómo conducirse, cómo atender los criterios de salud, cómo atender los criterios civiles, las negociaciones. Cómo recordar de que Cristo Jesús vendría por primera vez a ser crucificado. Pero estas leyes fueron las ceremoniales o rituales, y las leyes civiles fueron escritas ¿por quién? Por Moisés. Sin embargo, dentro de esas leyes, solo había 10 que fueron escritas por el dedo ¿de quién? De Dios. Y esas leyes que fueron escritas sobre el dedo de Dios se llamaban los 10 mandamientos. Mire, yo voy a darle aquí un ejemplo. A ver, ayúdame un ratito. Vamos a ir a bajar un poco más, ¿verdad? Vamos, mire. Si nosotros leemos la Biblia, yo les voy a mandar por el chat las 613 leyes que estaban incluidas allí.
y se las voy a mandar para que usted tenga una por una esa ley, y usted se va a dar cuenta que unas son civiles, que tienen que ver con comercio, construcción de casas, con terrenos, compra de terrenos, otras que son leyes rituales como la fiesta de la Pascua, el Yom Kippur, que todas lo que hacían era señalar de que Cristo Jesús vendría a nacer y a morir para redimir nuestros pecados. Había leyes sanitarias también. Eran leyes sanitarias también. Ahora, de estas 613 leyes, solamente hay 10 que Dios escribió con su dedo, que no fueron inspiradas, porque Dios no las inspiró, Él las escribió Él mismo de manera personal. ¿Verdad? Esas 10 leyes es lo que se conoce la ley de Dios. Pero los gentiles querían los judíos querían que los nuevos gentiles cumplieran dedo a dedo las 613 leyes. Y si no había cumplimiento de las 613 leyes, no te aceptamos como cristiano. ¿Qué problema tenía Pablo? Entonces Pablo tiene que decirles, no, por favor, judíos, ya Cristo Jesús murió por nosotros. Hay leyes que no tienen que estar presentes porque no están entendiendo ustedes el Evangelio de Cristo. Y entonces Pablo le dice, tienen que entender que la ley que Dios escribió, que fueron los 10 mandamientos, esas leyes hay que cumplirlas porque Dios las escribió. Pero las otras leyes son leyes que pueden tener caducidades, de manera que no puedes usarlas para nosotros aceptar a estos gentiles o obstaculizar la aceptación de estos gentiles. Cuando Pablo habla en los Romanos acerca de esa ley, habla justamente de esas 607 leyes. 603, porque aquí están incluidos los 10 mandamientos, así que son 603 leyes, porque 10 de esos mandamientos fueron los que Dios escribió. El problema, Gonzalo, es que cuando nosotros hablamos de la ley, estamos hablando en este caso, perdóname simbolizar la expresión, pero creo que con esto voy a ilustrarlo. Estamos hablando de 613 leyes que se volvieron caprichos de los judíos, y esos caprichos obstaculizaban para que nosotros, que somos denominados gentiles, pudiéramos tener la garantía de tener una salvación. Y Pablo le dice a estos judíos y a los gentiles, no se preocupen, que la ley de los 10 mandamientos tenemos que cumplirla, porque por amor a Dios, esa ley nos va a mostrar un camino correcto. Pero esa ley, aunque Dios la escribió con su dedo, que nos muestra el carácter de Dios, a pesar de eso, esa ley en sí misma no te salva, porque quien tiene que salvarse eres tú. Por esa razón, en la parte final de este proceso, Dios reemplaza esa ley de los 10 mandamientos. Mire, déjeme rectificar lo que estoy diciendo. Dios cambia la posición de esos 10 mandamientos y en vez de escribirla en las tablas de la ley, las escribe en nuestro corazón. Mire, Dios es cardiólogo intervencionista. El problema es que Dios no hace trasplantes a medias, ni Dios hace operaciones parciales. Dios nos transforma y nos hace un trasplante completo de corazón. Y dice, os colocaré un corazón nuevo dentro de ti. Y ese corazón, por amor, lleva lo que Dios establece como mandato para el mejor comportamiento de nosotros. ¿Cuál es el problema, Gonzalo, en todo esto? Todos nosotros estamos a favor de lo que dice la ley de Dios. No matar, no codiciar, no robar. El único problema de esa ley de Dios que tienen los cristianos hoy en día es el cuarto mandamiento. Que el cuarto mandamiento nos manda a que nosotros el día sábado lo ubiquemos para pregonarle a todo el mundo de que Dios es poderoso, de que Dios es omnipotente, de que Dios es omnisapiente, y Dios lo hace con un objetivo,
de que su nombre sea recordado, el de él, de generación en generación. No de la manera en que yo quiero. Él necesita que nosotros lo recordemos de manera específica, porque para el pueblo que Dios elige, ese mandamiento se convierte en la exclusividad que el pueblo le confiere a un Dios específico. Entonces, el historial de estos versos bíblicos es justamente basado en lo que nosotros acabamos de ver. Esa gracia consiste en ver esa ley que Dios escribió, los 10 ¿qué? Mandamientos, no las 603 leyes que existen, pero esos 10 mandamientos nos muestran a nosotros y vamos a cumplirla si nosotros realmente tenemos en nuestro corazón el amor de ¿quién? De Jesús. Y por amor ya se hace en nosotros de manera implícita. Ya yo identifico que es matar, ya yo identifico que es robar, ya se vuelve una ley de confianza. Ya no hay que seguir ese parámetro, porque aunque exista el parámetro de esa ley, Gonzalo, usted dice, ya yo confío en este hombre. Jesús me dice, ya yo confío en Gonzalo, yo confío en Gabaldón. Y Gabaldón dice, ya yo confío en mi Dios porque es lo máximo para mí y yo creo en él, lo hago por amor a él. Ni siquiera lo hago por obligación, lo hago porque yo reconozco la garantía que Dios tiene en mí. Ahora, es importante que nosotros sepamos que el equilibrio consiste en que la ley de Dios es el resultado de nosotros tener una relación con Él. Y la gracia, que sí es cierta, será dada a nosotros basado en todo aquello que nosotros, logrando el máximo que se llama la perfección, no podamos lograr. En la próxima ocasión vamos a hablar de una temática que se llama la justificación. Y esa justificación radica justamente cómo es que Dios hace un plan completo para que nosotros seamos catalogados santos. Porque este pueblo no se puede quedar aquí. Este pueblo es clasificado como un pueblo santo. El verso bíblico dice que es los santos los que guardan los mandamientos de ¿quién? De Dios y tienen la fe de Jesús. Pero para ser catalogados en ese pueblo tiene que ser catalogado por alguien. No es porque yo quiero catalogarme a mí mismo. Tiene que ser condecorado por alguien. Y esa condecoración se llama la justificación. Esa condecoración tiene que ser por alguien superior a nosotros, que ha sabido claramente que nosotros, como estudiamos la vez pasada, hemos confesado nuestro ¿qué? Nuestros pecados. ¿A quién le confeso los pecados? ¿Al pastor acá? ¿Al doctor? ¿A Gonzalo? ¿A Anita? ¿A quién le confeso mis pecados? Al cura. A Dios. A Dios. ¿Verdad? Ahora, esa confesión debe llevar también un arrepentimiento que descubrimos a través de la Biblia, que es dejar de hacer lo que nosotros hemos hecho como un error. Eso significa que es el arrepentimiento. Y entonces, hoy en día reconocemos que no hay justo ni siquiera uno solo, pero a pesar de que no hay justo, Dios me dice, quiero que tú seas perfecto en él. Yo quiero que tú no seas cualquier cristiano, tú tienes que ser algo de calidad, un médico de calidad, un esposo de calidad, un cristiano de calidad. Por eso vas a agarrar mañana y vas a hacer el consejo de Gonzalo y ese punto de la diatriba, porque es la perfección. Lo que no pueda lograr, Dios me dice, Andrés, hiciste lo posible. Yo estoy consciente que si en tu corazón tú hiciste lo posible, no me colocaste excusa, no seguiste con ese ñeñeñe de que, no, tú fuiste firme en eso. ¿Me entiendes? Porque entonces, hermano, ahí vemos el aspecto de la dependencia. En Puerto Rico hay un sistema que se llama el Hogar Crea. ¿Ustedes han escuchado el Hogar Crea, verdad? Es un hogar que, aquí también lo hay, ¿verdad? ¿Verdad? Que trabaja mucho. Pero miren, yo participé muchas veces en el Hogar Crea. ¿Qué es mi queja con el Hogar Crea? No se predica la perfección. Se le permite a la persona que esté allí todo el tiempo.
Y ese es un mensaje fácil. No es un mensaje que nos pida a nosotros la posición concreta de nosotros arrepentirnos, que significa no volver a cometer ese error. Tan pronto nosotros usamos la técnica del ñe, el enemigo nos identifica y nos hace vivir en ese elemento que se llama dependencia. Dependencia del alcohol, dependencia del azúcar, dependencia del cigarrillo y dependencia de nuestras propias circunstancias. Esta semana fue dolorosa. Aquí hay una familia que es familiar de la jovencita esa que asesinaron. Y yo le En digo Georgia, con toda- No, Sí. Melissa Madeleine, eso. Soto, eso. Y yo le digo con toda sinceridad, mientras que hablaba con esa persona me dice, doctor, yo no sé qué pensar, la familia está muy confundida. Todas las personas que están involucradas son gente que para nosotros son santos, no hacen nada. Pero con todas las pruebas, nosotros no sabemos en qué creer. Porque el corazón del hombre es engañoso. Es malo y perverso. Y más que todas las cosas. Y más que todas las cosas. Pero a pesar de eso, mis hermanos, a pesar de eso, nosotros podemos arrepentir, lo que significa no volver a cometer esos errores. Que se encontró mucha pornografía en el teléfono. Eso es una dependencia. ¿Qué me enseña a mí que eso es malo? ¿No es la ley que Dios escribió? ¿Qué me hace a mí cumplir positivamente esa ley? ¿El poder de quién? El poder de Dios. Por amor a Dios. Yo voy a luchar, pero a lo mejor internamente puede haber ese nivel, esa tendencia. Y lucho, y lucho, y lucho. Y Dios al final dice, ven buen siervo fiel. Luchaste mucho, para mí es poco, pero luchaste mucho. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amados hermanos, seguimos el sábado que viene, vamos a comer porque no queremos que se enfríe la comida. Así que Yo quiero comentar dos cositas, no es para explicar ni no, preguntar. excelente. Me acuerdo hace un rato me acordé de que cuando el gato no está o está de viaje, los ratones hacen fiesta. Sí. Y la otra es, ¿eres hombre o eres ratón? Entonces ahí podemos ponernos a pensar en eso. Si somos hombres, no necesitamos un gato que nos esté revisando, evitando que nos comportemos siempre, ¿no? Exacto, así es. Adelante, por Pero aquí buscamos a tenemos. Dios siempre y todo se va a resolver. Adelante, Belén. Adelante, Belén. No, bueno, yo tenía algo que acotar hace un rato, pero siento que el doctor en la medida que fue explicando las cosas, No, pero adelante. completamente en base a lo que yo quería decir. Pero yo siento que el ser humano de nacimiento incluso trae consigo el pecado. O sea, nosotros tenemos un -1 en el examen sin haberlo empezado. Y para nosotros poder llegar a pasar ese examen, la ley no nos da el 100%. Al final necesitamos ese 1% que nos falta por la gracia. No sé, si nosotros estando así en esa condición de pecadores, cumplimos toda la ley, incluso los 10 mandamientos, pero no nos aferramos a la gracia, no seremos salvos. Solo con cumplir los mandamientos y con cumplir toda la ley, sin aferrarnos a esa gracia, no somos salvos. Cosa que podemos serlo al incluso haber incumplido la ley, pero habernos aferrado a la gracia. Por ejemplo, un mandamiento uno de los 10 mandamientos es no matarás, pero yo he matado. Un caso hipotético. Yo he matado, incumplí la ley. No debería ser salvo, porque la incumplí. Pero me aferro a la gracia y la gracia me da la salvación. Incluso al haber yo incumplido la ley, que se supone que el que cumple la ley es salvo. No, pues no es así. Lo único que nos hace salvos a nosotros es la gracia. El poder de Dios. Claro, el poder de Dios y su gracia, por supuesto. Pero, ¿qué dice aquí también en Gálatas 3? Creo que lo perdí. Era en Romanos.
el que estamos leyendo hace un rato, que sabiendo que la gracia nos hace salvos, entonces incumpliremos la ley en ninguna manera. No debemos tampoco incumplirla, porque eso da a entender que el cumplir la ley, que somos hijos de Dios, porque el que se aferra a la gracia y se hace hijo de Dios, por naturaleza, cumple la ley. Así es. En cambio, si tú te aferras a la gracia, pero incumples la ley, básicamente tú estás dando un testimonio de que no eres hijo de Dios y no serás salvo, porque realmente no estás aferrado a la gracia. Es como frutos, tú das frutos. Tú te aferras a la gracia de Dios, pero tus frutos demuestran que tú cumples la ley y eso viene por naturaleza. Tú no vas a sentir esfuerzo, tú no vas a sentir un agotamiento de que estoy cumpliendo la ley, de que no. Eso va a venir naturalmente en ti, porque ya eso es un regalo de Dios. La salvación y el cumplimiento de la ley. Oye, ¿qué les parece estos muchachos? Ay, Esa es una experiencia maravillosa, sí señor. Adelante, hermanito, adelante. Aportando un poco de lo que dice ella, aquí entra también el alimento que nosotros le damos al cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo, la mente espiritual, ¿verdad? Y la mente carnal. Cuando nosotros alimentamos diariamente nuestra naturaleza en lo espiritual, nace en nosotros automáticamente. No es que por obligación, nace. ¿Por qué? Porque ya está arraigado en nosotros. Por eso dice Pablo, ahora ya no vivo yo. Está Cristo en mí y mis tendencias van a hacer ¿qué cosa? Hacer lo correcto. Por eso cada día nosotros debemos de nacer, de agarrarnos. ¿Qué le parece si pudiéramos colocar esta fórmula? Mire, ver, cuando nosotros empezamos a conocer a Jesús, la ley se hace literaria de lectura. Pero tan pronto conocemos a Jesús, esa ley se cambia de lugar. Deja de estar escrita en un lugar inamovible y se traslada a nuestro corazón. Al trasladarse a nuestro corazón, se traslada no por nosotros mismos. Ese traslado lo hace el poder de Dios. Ese poder de Dios es justamente la gracia. De manera que ya yo no tengo que leerla como referente, ¿verdad? Número uno, ya es en mí porque está en mi corazón, en mis piernas, en mi boca, en mi mente. Mire, por ejemplo, este ejemplo para seguir lo que dice aquí mi querida amiga. Estos jóvenes de aquí, de verdad que eso me inspiran, estos muchachos. Juan José, Beto, Erika. De verdad que eso, mire, fíjese usted. ¿Qué es matar? ¿Usted cree que el suicidio es matar? Sí. Le pregunto, ¿todos los que estamos aquí hemos matado? ¿Hemos matado? Sí. No hemos matado a nadie físicamente, pero escuche esto. Tengo una úlcera que no sé si termina en cáncer o una condición que se llama el esófago de Barrett. Y eso lo provoqué por mí mismo. Le pregunto, este que está aquí no empezó a matar este cuerpo, eso se llama suicidio. Entonces yo he matado. Porque he estado dañando una estructura que le pertenece a quién? A Dios. Fue Dios quien la dio. Así que realmente cuando yo evalúo ese mandamiento que dice Erika, yo puedo darme cuenta de que realmente ese mandamiento literario no funciona. Pero cuando vive en mí, ahora dice Bruno Gabaldón, la mavesa es más sabrosa, la craft ni se diga. Pero hoy aprendiste a hacer la de almendra, no sabe igual. Y cuando tú te comes un hamburger con esa otra, le falta. Pero tú tienes ahora por amor a no seguir matando, porque dice no matarás. Tienes ahora la responsabilidad de empezar a ¿qué? A hacer cambio. El primer cambio que tienes que hacer es con tu sabor. ¿Me entiendes? Y ya yo lo hago no por el ayo que tengo, que me dice no matarás, sino porque yo lo disfruto y digo, oye Padre Celestial, yo necesito vivir. Y Dios me dice, sí, necesitas vivir porque necesitas seguir recapacitando, necesitas seguir edificando tu vida,
necesita seguir y lo hago por amor. Entonces, ese elemento de no matar empieza a tener otra reestructuración en mí. ¿Me entiendes? Yo le voy a decir una cosa, yo he tenido que hacer cambios que a mí no me gustan. Y yo le voy a decir con toda sinceridad, para mí no hay cosa más sabrosa que una Coca-Cola cuando estoy limpiando el seno. Frío, es más, usted lo abre y eso suena hasta un sabor de invitación. Y usted se toma eso y eso por dentro es como una experiencia religiosa. Pero por amor a mi Dios, Dios dice, ámate, Gabaldón, recuerda, tú estás casado, eres padre, eres hijo, eres esposo, eres amigo, yo te necesito. Le digo, Padre, yo también, yo me siento contento, tantas cosas que has hecho por mí. Y entonces ahora digo, juguito de toronja, juguito de limón, y estoy allí, estoy limpiando el patio, y yo me tomo mi juguito de toronja, pero todavía el pecado hace. Yo digo, no, Señor, yo te amo, Padre, y gracias por amarme, darme esto. Y esa lucha no es el 100%, pero estoy allí metido un buen 80%. Y cuando Cristo venga, Él me va a decir, Gabaldón, tremenda lucha con tu Coca-Cola, la verdad que sí. No te preocupes, papá. Tú luchaste y ese cuerpo que yo te di, tú después aprendiste, a pesar de que tú lo empezaste a matar, de que tú tenías que cuidarlo porque significaba el vehículo donde tú tienes que hacer tus decisiones. Y tú no llegaste al 100% porque luchaste mucho, la mayonesa la cambiaste. Mira, empezaste a cambiar ahí más o menos lo que tenía que ver con el azúcar, porque también te gusta mucho el azúcar, ese brazo gitano, ay Dios mío. Dice, no te preocupes, Gabaldón, yo sé que luchaste al máximo, hasta el brazo gitano, te lo quitaste. 92%. Pero Padre, tú me dijiste que paso es con 100, porque tú dices que seremos transformados. Dice, no te preocupes, Gabaldón, yo te amo a ti. Y tú luchaste sin detenerte. Si te hubieras detenido, pero como luchaste sin detenerte por amor a mí y por amor a la salvación, ven, buen siervo fiel, y yo te voy a colocar 100%. Amén. Y como el juez, Él me dirá, te salvaré otra vez. Rey, ayuda a la oración. Doctor, quería decirte algo. Yo sé que eres doctor y eres pastor. Tú sabes que me vas a dar la razón en esto. El peor enemigo que tú tienes somos nosotros. Oramos, sí, oramos. Qué buena discusión, ¿verdad? Hoy vamos a comer vegetarianos, saludables, no hay necesidad de sentirse remordimiento por 6 días de carne o de Coca-Cola. Vamos a disfrutar el almuerzo. ¿Qué tal si agradecemos por los alimentos y por este mensaje de hoy? Padre bueno, muchas gracias por tu misericordia, por tu verdad, por tu sabiduría. Que solo tú conoces cómo tratar este cuerpo humano, porque lo formaste, lo creaste, que va más allá de nuestro entendimiento. En tus manos está nuestra vida, hágase tu voluntad, transfórmanos y guárdanos hasta el tiempo del fin. Amén. Bendice todos los alimentos que vamos a consumir y que sean de provecho para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.